Estamos listos. Bien, alguien que... ¿Quién es el más rápido buscando la Biblia aquí? A ver, buscando en la Biblia. ¿Quién es el más rápido? ¿Nadie es rápido? ¿Quién se considera rápido? ¿Usted? Véngase acá. Véngase acá, Ambrosio. Usted me puede apoyar aquí. Usted va a participar también de la lección, pero usted va a tener su Biblia y cada vez que saca un versículo que yo le voy a decir, usted lee el versículo en voz alta para que todos podamos concentrarnos. Así de esa manera ayudamos a quien no tiene la Biblia en estos momentos. ¿Okay? Vamos a buscar este micrófono. David. Mira, Ambrosio, siéntese aquí si quiere. Por favor, David, este micrófono amarillo. Ok, gracias. Bien, ¿ya están listos? Oramos entonces. Oremos. Eterno Padre, en esta hora para nosotros es un gozo poder estudiar tu palabra, repasar lo que hemos estudiado durante la semana. Te suplicamos que en esta lección que nos has traído por medio de la escuela sabática, Señor, que tu Espíritu Santo pueda aclarar las inquietudes que quizás han surgido durante la semana. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la lección número 10, ¿cómo se titula? La ira de Eliú. Saben, esta manera que vamos a presentar la lección es un modelo que nos enseñaron. Un pastor estaba en ese momento estaba como director de escuela sabática en la división interamericana y nos ayudó muchísimo el formato de esta lección de manera que pueda ser participativa y todos podamos recrearnos. ¿Ves? Vamos a, primeramente, ¿cuál es el versículo de memoria? ¿Lo saben? ¿Alguien se lo aprendió? Si alguien se lo aprendió, puede levantar la mano. ¿Nadie se lo aprendió? Yo tampoco me lo aprendí, ¿ok? No se sientan mal. No se sientan mal. Me decía, pastor, me está haciendo quedar mal. No se sientan mal. Ok, el versículo de memoria dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Gloria a Dios. Qué bueno poder reconocer de que Dios está por encima de todo, ¿no es verdad? Es decir, eso nos tranquiliza, el darnos cuenta que no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, Dios está al control de nuestras vidas, ¿no es verdad? Todo lo que estaba pasando en la vida de Job, aparentemente Dios estaba ausente de todo, ¿no es verdad? Es decir, lo que estaba era castigando a Job, aparentemente. Job estaba pagando por el castigo de Dios. Sin embargo, Dios estaba al control de todo. Es bueno que reflexionemos. De esta manera podemos comenzar la lección, el repaso de esta lección, reconocer de que Dios ha estado siempre al control de nuestras vidas, aún antes de que nosotros naciéramos. Y es bueno entenderlo, ¿sí? ¿Verdad? Sus pensamientos siempre van a ser más altos que nuestros pensamientos. Ahora, vamos a tener en este momento, vamos a pasar esto, vamos a hacerlo de una manera, como decíamos, todos tenemos que participar. Así que todo que se sienta, esté solito, solamente Ambrosio va a estar aquí solito conmigo, pero todos debemos tener una pareja al lado. Porque la forma, vamos a estar leyendo un versículo, cada uno va a meditar, es la relación vertical que me está queriendo decir Dios con este versículo en este momento a mí personalmente. Y después vamos a hacer una pregunta y vamos a compartirla de manera horizontal, ¿ok? Vertical y horizontal. Y después entonces vamos a responder en cuanto a los argumentos que puedan tener todos para este día, quizás que sea el primer día del lunes. El texto bíblico a analizar en esta primera sección es Job, capítulo 19, versos 25 al 27. ¿Qué dice este texto? Por favor, Ambrosio. Job 19, 25, 27. Es rapidito porque el tiempo no queremos que se nos vaya el tiempo. A ver. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre la tierra. Y después, revestido de mi piel, estando en mi cuerpo, veré a Dios. Yo mismo lo veré, mis propios ojos y no otro, como lo anhela mi corazón. Si decís cómo lo atraparemos, ¿qué pretexto hallaremos contra él? Temed ante la espada, porque el furor traerá el castigo. ¿Hasta el 29? Hasta el 27. Hasta el 27, perdón. Yo sé que mi Redentor vive. Medita, ¿qué quiere decirte Dios en estos momentos cuando tú piensas de esa manera? Piensa, no respondas. Solamente analiza el texto. Yo sé que mi Redentor vive. Eso dijo Job.
Y aún después de deshecha esta mi piel, mis ojos, ¿qué cosa? Verán a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué verdad expresa este versículo? Comparte con el que tienes al lado primero. Comparte con el que tienes al lado. Es para compartir. Comparte con el que tienes al lado. A ver, comparte. ¿Qué verdad expresa este versículo? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué te dice este versículo cuando lo tomas para ti? Ahí, habla con el que tienes al lado. Analízalo. A ver si está correcto lo que estás diciendo. Quizás el de al lado te puede ayudar. Te puede corregir. Te puede argumentar. Creo que es suficiente argumento, ¿verdad? Ahora la pregunta en la cual podemos participar. ¿Cómo respondes a la incomprensión de los que te rodean al no entender lo que sucede hoy en tu vida? ¿Qué estaba pasando con Job en ese momento? Después que todos sus amigos estaban como que argumentando en contra de él, aparentemente Job era el culpable de lo que estaba sucediendo, ¿sí o no? Él merecía el castigo de lo que estaba sucediendo. Pero sus amigos decían eso, ¿sí o no? Ese es el modo de pensar de muchas personas, que a alguien le sucede algo porque está recibiendo un castigo de Dios. Mire, mientras estemos en este mundo, el bueno, el malo, el regular, el remalo, todos recibimos la luz del sol, todos recibimos la bendición del agua, de la lluvia, respiramos todo. Quiere decir que por causa del pecado es que sufrimos. Pero el pecado que existe en todo el mundo, en todo el mundo, no es por un castigo que Dios quiera darnos. Bueno, a veces sí, porque nos portamos mal y hacemos cosas mal hechas y recibir las consecuencias de lo malo que hicimos, es eso. Pero no, hay quien es bueno, hay quien se porta bien, hay quien obedece a Dios y como Job recibe todas esas cosas. Pero eso es porque estamos en este mundo. Cuando estemos en el mundo venidero, pero a mí de ese pasaje lo que más me gusta es que después de deshecha esta mi piel, después que yo me muera, que me vuelva polvo, que ya no exista más. Mis ojos. Ya él sabía, sin haber conocido la resurrección de Cristo, porque nosotros sabemos que vamos a resucitar porque Cristo vino y resucitó, venció la muerte y resucitó al tercer día. Pero Job no sabía nada de eso. Y Job, yo no sé cómo, pero Dios se lo reveló, ya sabía que un día su Salvador iba a venir y lo iba a resucitar. Y nosotros tenemos que tener esa confianza, esa seguridad, porque ya nosotros sabemos que ese Salvador vino, vivió, murió y resucitó y pronto vuelve en gloria. Amén, gloria a Dios. Ese es el argumento que es la base de todo esto. La pregunta, ¿cómo respondes a la incomprensión de los que te rodean cuando no entienden lo que está sucediendo hoy en tu vida? Recuerda, ¿cómo respondió Job? Ahora, ¿cómo tú respondes? Cuando están sucediendo cosas en tu vida que otros no entienden, que no te comprenden, ¿cómo tú respondes a eso? A ver, hermano Samuel. Un momentico. Su bolígrafo, porque participó. Sí, porque esto es participativo y se gana un bolígrafo. Pienso que ahora, si algo así sucede como lo que sucedió con Job, simple y sencillamente lo que pasa es que la gente no conoce de Dios, no estudia su palabra. Si estudiáramos la palabra de Dios, nos daríamos cuenta a qué se deben todas estas cosas. Y entonces, hoy tenemos mucha más sobrada razón para confiar en Dios, no importa lo que pase con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos tenido un ejemplo en Job. Amén. Si tú crees en Dios, si tú sabes en quién has creído, tú vas a responder de esa manera. Porque tristemente te das cuenta que el mundo no cree en Dios. Los que no creen en Dios y te atacan, no te comprenden de la manera que tú estás actuando, como actuaba Job. Leí hace poco algo que quiero compartir ahora aquí, acerca de la mente
humana tan corta que es y lo sabio de nuestro Dios. Lo infinito de Dios. Lo infinito. Es algo que realmente no comprendemos. Esto que voy a compartir es hasta medio jocoso. Tienen que entender para que vean cuál es la lección. Es una conversación entre Dios y un hombre. Entonces el hombre le dice, Dios, dice, sí, ¿te puedo preguntar algo? Por supuesto. Dice, Dios, ¿qué es para ti 1.000.000 de años? Y dice Dios, 1 céntimo. ¿Y $1.000.000? Dice, 1 segundo. Y dice el hombre, ¿podría, Señor, darme 1 céntimo? Y el Señor le responde, espera 1 segundo. Ya sabe. Así que, rapidito porque la lección, recuerden, no se nos puede ir el tiempo. Ya mi hermanito Pedro, mi hermanito Ambrosio, ahí tiene su bolígrafo. Reclamen su bolígrafo, caballero, que se me puede pasar. Mira, el problema no está en Job, ni está en lo que sus amigos y que puede ser en nosotros también. Una cosa que dijo Jesús, no juzguéis, porque el juicio es de Dios. Entonces, es lo primero que hacemos jugar, porque en realidad en la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y cuando nos aferramos de eso, si un hermano de la iglesia está pasando por una crisis, dice, no, pero eso está en pecado. Ya empezamos a jugar, que es donde cometieron los errores los amigos de Job. Y ahí donde está el problema. Que Jesús hizo énfasis en eso, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y entonces, porque con el mismo juicio que nos juzgan, nos van a juzgar con el que juzgamos. Y ahí donde está el problema del ser humano. Tener mucho cuidado. Y hay que tener Eso cuidado vamos a porque estar, en la Biblia vamos a sí estar hay comentando bendiciones en la poco. Biblia. Ahí está. Y entonces, pero que dijo Jesús que era necesario que con grandes tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Así que cuando estemos pasando por la prueba, no vamos a decir aquel hermanito pecó o aquel anda mal, a seguirlo, vamos a seguirlo. Como hacemos eso, eso es lo malo del ser humano. Amén, así es. Bien, Tomasito, y ya continuamos para la otra porque si no nos atascamos aquí. Y La respuesta a la pregunta esa que estás haciendo, yo la encuentro en Génesis 3:5. Ok, escuchen. Satanás ha sido el padre de la mentira, pero aquí dijo algo que es la gran verdad. El hombre cuando fue creado conocía el bien, nunca conocía el mal. Cuando Satanás le dice a Eva en Génesis 3:5, no moriréis, sino que sabe Dios que del día que de él coméis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Lo que le está pasando a Job y lo que nos está pasando a nosotros fue una decisión que el hombre tomó al obedecer a Satanás. O sea, que a la vez que Eva desobedeció, hemos conocido qué es lo que nos está pasando. Porque conocíamos el bien, ahora conocemos las dos cosas. Conocemos el bien y conocemos el mal. Simplemente la culpa no es de Dios, es de nosotros mismos. Es nosotros mismos. Es nuestra naturaleza. Ahora miren lo que dice a ver, hermanito Cornelio. El tiempo se nos va. Sí, dele el micrófono. No es fácil lo que yo estoy pasando con mi esposa, pero los otros días yo recibo una carta de Cuba de un familiar y me dice, yo sé en quién tú confías. Tú confías en un Dios vivo y muchas veces no tenemos que nosotros hablar, sino que ellos saben con nuestro vivir en quién confiamos. Amén. Gloria a Dios. Responde de esa manera, ¿verdad? Ahora, hoy que escuchen el argumento que dice, la declaración de este día. Como humanos necesitamos humildad al hablar de Dios y del modo en que actúa. Recuerden eso. Como humanos necesitamos humildad al hablar de Dios y del modo en que Él actúa. Así, no sabemos a veces por qué actúa Dios de diferentes maneras. No podemos entender. ¿Sabe por qué? Porque somos seres humanos. Por eso es que nos refugiamos y nos sirve de consuelo el reconocer, como dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les saben a bien, aunque no lo entendamos. Esto es conforme a lo que a su propósito son llamados, dice el texto. Es decir que solamente nos queda esperar en Dios, ser humildes para poder reconocer de qué manera está actuando Él. Más adelante lo vamos a entender. Pero hasta donde nos llega hoy, es hasta ahí. Más adelante Dios entonces nos explicará lo que no entendemos hoy.
¿Ok? Seguimos entonces. Como dice el himno, algún día entenderé. Algún día entenderé. Job 32, 1 y 2. Escuchen lo que dice. Rapidito. Job 32, 1 y 2. Esos tres varones cesaron de responder a Job, porque él insistía en que era justo. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ran, se enojó con Job, se enojó con furor, por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Ok. Aquí vemos la entrada entonces de ¿quién? De Eliú. Los tres amigos de Job habían terminado sus argumentos y él llega entonces a la entrada Eliú. ¿Saben? El joven Eliú. La Biblia reconoce los textos, ustedes saben, cuando leen, era un joven. De hecho, él dice que se retracta porque los ancianos estaban hablando, escuchaban sus argumentos. Ahora, ¿qué nos dice entonces este texto de la manera que nosotros actuamos en ocasiones? En cuanto a esperar, a escuchar, el mismo libro de Santiago nos recomienda que seamos prontos ¿para qué? Para escuchar y tardos para hablar. ¿Qué nos quiere decir Dios en esta mañana? Piensa solamente, piensa qué Dios te está queriendo decir, solamente piensa. ¿Qué te está queriendo decir? En cómo actuar de una manera prudente a la hora de tú quizás enfrentar una situación en tu vida o en la vida de una persona a la cual tú puedes ayudar o destruir. Ayudar o destruir. La pregunta para compartir uno al otro. ¿Cuán cuidadosos debemos ser al expresar nuestros argumentos según este texto? A ver, comparten ahora con el que tiene al lado. La relación ahora vertical, horizontal. A ver, ¿cuán cuidadosos debemos ser al expresar nuestros argumentos según este texto? Eliú fue cuidadoso, ¿saben? Eliú estaba atacando directamente, él estaba escuchando y él no pensó, no meditó, lo que hizo fue atacar directamente a Job. Se merece el castigo. Argumentando que Job se justificaba a sí mismo, más que a Dios, que era más justo que Dios. Es decir, un joven llegando a un espectáculo y entonces ya automáticamente sacando sus propias conclusiones y diciendo que Job se merecía eso porque ese se hacía pasar más justo que Dios. Y nunca, usted puede leer el libro de Job completo y Job nunca dio a entender que era más justo que Dios. No. Él solamente lo que estaba diciendo era que no entendía lo que estaba pasando. Pero Eliú argumenta por no escuchar, por no pensar y meditar lo que estaba sucediendo, entonces sale a la deriva y comienza a hablar. Vino atrasado, ¿no? Él estuvo un momentito escuchando, pero no actuó como debe actuar. Ahora la pregunta para poder entonces nosotros argumentar. Dice la pregunta, Job no dio a entender que era más justo que Dios. Solo había dicho que no entendía el sufrimiento. Entonces, ¿cómo justificar la actitud de Eliú? El problema es que los jóvenes, perdóneme si hay algún joven aquí, creo que somos todos mayores, que los jóvenes se creen que se la saben todas. Y como se lo saben todo, siempre ¿Cómo se creen? Se imponen y rápido para contestar sin analizar los hechos. Cuando usted ve que alguien sufre, no diga, está sufriendo por tu culpa, está sufriendo porque no. Oye primero, averigua la historia que hay detrás. A veces hay una historia triste de la experiencia de esa persona. Y por eso actúa de esa manera. Pero ya estamos prontos, sin saber los hechos, sin saber nada, acusar. No, señores, por eso es mejor escuchar, sí, pronto para oír y Ahora, tardío. Yo estoy de acuerdo en cierto sentido lo que el pastor está diciendo, pero le voy a agregar un poquito más. A veces los menos jóvenes, quizás como que no han madurado, pastor, lo suficientemente
Y su mentalidad actúa como una persona joven y comete los mismos errores. Sí, pero eso es porque pasaron de joven a podrido. Por eso sería bueno entender que todos los que vemos aquí, que somos quizás la menos fruta, jóvenes, se echó a perder la fruta antes de tiempo. Precisamente. Por eso es bueno entenderlo. Es decir, un joven actúa de esa manera, pero en muchísimas ocasiones también nosotros como menos jóvenes podemos actuar de esa manera irresponsable, inmadura, el querer argumentar sin antes qué cosa, escuchar y meditar lo que está sucediendo. A ver, ¿alguien? Por ahí. Esto primero, ella primero, la dama, y después usted. Sí. Ahí, rapidito. En el versículo 2 dice que Eliú se encendió en ira contra Job, por lo que él decía que era más justo, ¿no? Y usted mismo decía anteriormente que cuando vayamos a hablar de Dios, debemos hablar con humildad. Que aunque tengamos razón en lo que vamos a decir, no debemos dar a demostrar que estamos enojados o airados, porque eso es una de las cosas que también le da lugar al diablo, ¿verdad? Así mismo, claro. Así. La blanda respuesta no es la placa de la ira. Mire, sí. Estas lecciones no solamente es para aprender historia del pasado, sino para llevarla a la práctica hoy en día, que nos sirvan de enseñanza. Y exacto, y lo principal es que tenemos que realmente aprender todavía a controlar nuestra mente y nuestra lengua para no hablar innecesariamente, que pensemos hasta 10 para hablar. Hace poco me mandaron algo por internet donde en una compañía los dos dueños, habían dos dueños, y uno empezó a hablar del otro, y entonces el otro empezó a hablar del otro, y entonces los obreros, uno venía y se lo contaba a uno lo que le decía al otro, tratando tal vez de buscar mejores puestos, congraciarse con aquel, y el otro, y así sucedió. Llegó un momento que lo citaron, ¿no? Llegó un momento que lo citaron a todos, y cuando estaban todos reunidos, entonces ellos dijeron: miren, lo que nosotros hemos hecho es una prueba que nosotros hicimos para ver cómo ustedes actuaban. Ni él ni yo, él y yo somos lo mejor que podemos. Y de ahí nombraron entonces al gerente principal. ¿Y a quién nombraron gerente principal? Al menos capacitado, una estatura chiquita, tenía la cara desfigurada, pero ese dijo, ¿sabe por qué lo nombramos? Porque él no argumentó ni en uno ni en otro, se quedó callado. Y entonces ahí él expresó el por qué él les había sucedido. Tengamos cuidado a la hora de nosotros poder argumentar. Seguimos porque el tiempo se nos va y queremos terminar la lección completa. Es decir, todos vamos a participar, pero tiene que ser más rapidito. La declaración de este día: cuando hablamos sin pensar, podríamos decir algo por lo cual arrepentirnos mañana. Recuerden eso. Cuando hablamos sin pensar, podríamos decir algo por lo cual podemos arrepentirnos mañana. Así que tengamos cuidado, hablemos, primeramente pensemos y después hablemos. Mi hermanita, el tiempo se nos va. Diga. Sí, ya. Es que se nos va el tiempo y queremos respetar el tiempo del predicador. El problema es que hablamos y después pensamos. Hermano, yo quisiera hacerle y después hablar. Y después hablar. Hable, Cuquita, rapidito. Quisiera hacerle una pregunta. Sí. Piensen bien lo que les voy a decir. ¿Ama usted suficiente a Freddy como para que Freddy haga cualquier cosa que para usted no está bien, pero para él está bien, y insultarlo y decirle todo lo que usted quiera? Si lo ama, no habla. ¿Conocían esas 3 personas o 4 personas a Job de manera que pudieron insultarlo y decirle todas las cosas que le dijeron? Por último, no sé cómo no le dijeron que eso, que eres cristiano. Muchas veces, si nos ponemos a pensar, amo tan suficiente a mi hermano que puedo amar a Dios que no lo ha visto, y a Freddy que estoy con él, que estoy saliendo con él a obra misionera, que estoy haciendo esto, aquello, y que pueda acusarlo de una forma tal. Pensemos en eso, hermano. Dios es muy grande y Él sabe. Y todos sabemos que estudiamos perfectamente bien lo que le pasó a Job. No fue por causa de Dios. ¿Ok? ¿Quién quería probar si Dios amaba a Dios o no? El enemigo fue, ¿verdad? Dios dijo, hazle todo.
Sin embargo, se mantuvo fiel. ten cuidado con esto. Hermanos, tengamos mucho cuidado cuando abrimos nuestras bocas para insultar, para decir frases que no son convenientes a esa persona que a lo mejor está herida, que está sufriendo amargamente su vida. Tratémoslo con amor para que Dios pueda ayudarnos y nos dé fe en que podemos creer en Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok, pasemos entonces al otro día. A ver. Por tanto, Escuchen. varones de seso, oíd, lejos esté de Dios la impiedad y del Todopoderoso la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y retribuirá su camino. ¿Entendieron eso? Ese es Eliú quien está argumentando. ¿Ok? Piensa en eso. Piensa en estos momentos cuánta verdad está encerrada en este versículo. ¿Es real o no lo que está diciendo? Es real lo que está diciendo. ¿Sí o no? Sí, es real. ¿Ok? Entonces, para compartir ahora, ¿por qué estas palabras eran inadecuadas para esa situación en particular? Aún cuando las palabras eran reales, sin embargo, eran inadecuadas para esa situación. Para el momento. No era el momento correcto, ni el lugar correcto, ni a la persona correcta. Eliú intentó defender a Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros aquí no estamos para defender a Dios. Nosotros estamos aquí para testificar de Dios. Cuando intentamos defender a Dios, es entonces cuando decimos cosas que Dios no ha dicho. Y eso me lleva al pasaje de Adán y Eva. Eva, cuando la serpiente le dice, porque dijo Dios que no comieras de todo árbol del huerto, él comienza a enredarle. Y Eva dice, para defender a Dios, dice cosas que Dios no dijo. Dijo, no, solamente que Dios nos dijo que no comiéramos ni tocáramos. Y Dios nunca le dijo a Eva que no tocaran el árbol, ni a Adán, solamente que no comieran del árbol. Así que cuando intentamos defender a Dios, decimos cosas que Dios no ha dicho. Era correcto el argumento, pero no era el lugar, ni el momento correcto, ni la persona correcta. Así que yo creo que pudiéramos nosotros meditar en esto. Aún cuando tenemos las mejores intenciones, tenemos que tener cuidado. Y meditar mucho, pedirle mucho a Dios humildad de corazón, porque no sabemos de qué manera nosotros podemos, no sabemos lo que está pasando en la vida de otra persona. Y aún cuando el argumento es cierto, es real, podríamos quizás afectar a esa persona. ¿Ok? A ver, hermanita Eva, diga usted el micrófono, por favor. Escuche el micrófono para que le escuche todo. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie. El juicio es de Dios. El juicio es de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado y dejar de estar señalando a hermanos o a quien sea. Señalar. ¿Sabe por qué? Porque señalamos con un dedo a uno y no miramos la viga que está en el nuestro. Tenemos que mirarnos nosotros primero a nosotros mismos y mejor es callar antes de juzgar a nadie. Amén. Gracias. Así mismo es. Tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? ¿Seguimos? Diga, pastor. Micrófono, rapidito. Sí. Y acusando a las personas no salvamos a nadie. Cuando una persona cae en errores, algo real, y seguimos acusándola y pisoteándola, la estamos hundiendo más todavía, la estamos hundiendo y perdiendo también. Así que cuando alguien cae mal, aunque sea verdad, lo que tenemos que usar palabras de consuelo, de esperanza, de levantar al caído, no hundir al caído, sino levantarlo, que esa fue la misión de Cristo, levantar. Así. Entendiendo que nosotros podemos también estar en ese lugar. ¿Entiendes? Porque nadie tiene aquí, todos tenemos el techo de ¿qué? De vidrio, ¿no? Es decir, nadie tiene el techo Pastor, de hierro. el problema es que nosotros juzgamos de acuerdo a lo que vemos nuestros ojos, pero Dios mira ¿qué? El corazón. La intención. El hombre solo mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Ay, mi hermanito, con usted pasamos al otro día. A ver. Gracias, sí. No iba a hablar para no robar tiempo, pero el tópico que están tratando
me gustaría mencionarlo brevemente porque es de importancia capital para la iglesia a nivel mundial. Yo le voy a decir algo. El ser humano, yo voy a empezar por decir que soy malo y pecador. Todos somos. Yo necesito la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Todos. Me falta mucho para llegar. Así lo comprendo. Pero tengo un concepto humanamente y religiosamente, y ya termino. Cuando una persona cae en desgracia en cualquier parte del mundo, no importa si se refiere a los Estados Unidos, a Cuba, a Japón, donde quiera, el ser humano tiende a destruirlo, a aplastarlo y a hacerlo pedazo. Y hay un refrán en Cuba, en mi país, que dice: nunca hagas leña del árbol caído. Entonces es mejor fallar de la parte de la misericordia y del amor. Cuando una persona está en desgracia, no importa que sea malo, hay que tratar de ayudarlo, como decía el pastor Cruz, de levantarlo, de ver cómo lo podemos aliviar. No importa como si es el enemigo más malo, sé ético, ayúdalo, levántalo, haz lo posible porque esa persona se salve. Es más ético y Dios te va a bendecir y te va a salvar. Pero siempre ayudemos al que está en desgracia. Nunca lo critiquemos ni lo destruyamos. Así es, bueno. Y es bueno meditar en eso que acaba de decir nuestro hermano y los argumentos suyos. Meditar. A ver qué pasaría. Es lo que debemos pensar nosotros. A veces no pensamos y debemos pensar así. Yo creo que si nosotros pensáramos de esa manera, y no solamente pensáramos, sino actuáramos de esa manera, nuestras vidas fueran diferentes. La iglesia hoy fuera diferente. Yo creo que sería bueno meditar en eso, ¿no verdad? A la hora de tomar un argumento, de querer juzgar, reconocer de que Dios nos está juzgando a nosotros. En la declaración no estamos aquí para defender a Dios, recuerden siempre. Cuando intentamos hacerlo, podemos tergiversar sus pensamientos. ¿Ok? No estamos aquí para defender a Dios. El otro versículo, seguimos, 2, 21, 24, de Santiago. 2, 21, 24. Yo creo que ahí se me... Ezequiel. Sí, Ezequiel. Sí, perfecto. Ezequiel 28, 12 a 17. Es un texto bien conocido. Ese fue un texto que se fue. Ezequiel 28, 12 a 17. Hijo de Adán, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile: así dice Dios el Señor, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa te adornaba. Rabí, topacio y esmeralda, crisólito, onis y jaspe, zafiro, turquesa y berilo. De oro eran tus engastes y adornos, preparados desde el día en que fuiste creado. Hasta el 24, hasta el 17. Fuiste ungido, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estaba en medio de las piedras de fuego andabas. Perfecto era en todos tus caminos desde el día en que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a cambio de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. La pregunta, ¿se puede racionalizar el pecado? Razonar con el pecado, racionalizar. Dice la cita esta: es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. ¿Saben? Eso dice la hermana Juez. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Adán lo tenía todo, ¿saben? Todo. Sin embargo, ¿cómo entender que siendo un ser creado como fue, que lo tenía todo, cayó en pecado? ¿Cómo entender eso? La pregunta, ¿cómo se describe la fe de Abraham
y sobre qué se basa la justificación. Por eso buscábamos Santiago. Por eso buscábamos Santiago. Te pegan las hojas. Yo lo voy a leer aquí. Dice de esta manera. 21-24. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente ¿por qué? Por la fe. Ahora, ¿qué dice la pregunta? ¿Qué significa que las buenas obras no son solo la señal exterior de la fe, sino el resultado de la fe? ¿Qué significa esto? En cuanto a lo que está sucediendo con Job en estos momentos. ¿Qué está pasando con Job? Job está haciendo ¿qué cosa? Está siendo probado. Está siendo incluso juzgado por sus amigos. ¿Cómo racionalizar entonces el origen de todo esto que está sucediendo con Job? ¿Cómo era justificado Job? ¿Por las obras o por la fe? Sin embargo, sus obras no estaban a la altura de la fe. Varón justo, temoroso de Dios. A ver. Ahí es donde Dios nos prueba. Él sabe que nosotros podemos actuar con fe cuando hacemos las obras. Y por eso es que yo siempre he visto en la iglesia que hay hermanitas que están pasando por pruebas difíciles. Pero Dios las tiene porque eso es un ejemplo para muchos que no pasamos esas pruebas. Y yo entiendo que lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Job, lo que pasó con José, Dios conoce el principio, el final desde un principio. Y como sabe el final, antes que empiece el principio, Él tiene a hombres como los que están en la Biblia para demostrarnos que... Danos ejemplos. Sí se puede. Danos ejemplos de no importa lo que esté sucediendo en tu vida hoy, recuerda. Dios te ama. Y lo que Dios está permitiendo, lo está permitiendo para perfeccionarnos. Porque lo permitió en ellos también para que se perfeccionaran. Es así. Hay algo siempre que tenemos que arreglar en nuestra vida, ¿sí o no? Y Dios permite todas las pruebas que vienen a nuestra existencia, de manera que nosotros podamos también estar a la altura de lo que Él exige. Vamos a seguir rapidito. Vamos al otro, porque si no se nos va a ir el tiempo. 1 Corintios 13:12, con él terminamos. 1 Corintios 13:12, ¿qué dice? Ya con este y ya terminamos porque el tiempo se nos fue. ¿Se nos quedó alguien que argumentó y no se le entregamos el bolígrafo? A ver. ¿Nadie se quedó? ¿Seguro? Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cabalmente como soy conocido. ¿Qué muestra este texto acerca de lo que sucede en tu vida hoy y no logras entender? Lo que está sucediendo en tu vida hoy solamente tú lo sabes, ¿recuerda? Cuando llegas a tu cama y llega la noche y te encierras en tu habitación, solamente tú y Dios saben lo que está sucediendo en tu vida. ¿Y qué es lo que no entiendes? ¿Por qué están sucediendo esas cosas en tu vida? ¿Por qué no lo entiendes? Mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Ahora, la pregunta. Aquí estamos, David. ¿David? No está trabajando. Dale, por favor. Ok. La otra, por favor. No está funcionando. Ya. ¿Cuáles son las cosas para las que debes confiar en Dios aunque no las entiendas? Dice el argumento, no vivimos por fe cuando todo está racionalmente explicado. Recuerden esto. No vivimos por fe cuando todo está racionalmente explicado. Vivimos por fe cuando confiamos y obedecemos a Dios como Job, aunque no tenga sentido lo que sucede a nuestro alrededor. Ahora vemos que oscuramente.
pero es que vivimos por fe. No entendemos lo que está sucediendo, vivimos por fe. Yo fui testigo de la familia Noriega, su esposa. Noriega ingresaba en el hospital con su pecho, como aquel que dice, abierto, acabado de operar, saliendo de recuperación. Y el Nilda llega a su casa y, ¿saben? Todos ya conocemos el caso. La pobre, cuando llega, la puerta había sido forzada, habían robado. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo el pobre Noriega me llama, pastor, me hace falta que me ayude, que la puerta me es rota para que se cerrarla, trancarla con algo ahí, porque la esposa estaba en estos momentos, no tenía que en ese momento apoyarse. Y yo fui entonces allá para ayudar con la puerta y demás. ¿Cómo entender eso? ¿Por qué suceden las cosas? No las entendemos. Así es. Ya terminamos. Así es. Y terminamos ya con esta cita, David, un momentico que terminamos ahí. Una cita que para leerla y terminar. Que es podríamos decir que es el todo de esta lección. Dice de esta manera, escuchen esto. Jesús no suprimía una palabra de la verdad, pero siempre la expresaba con amor. Qué lindo eso, ¿eh? En su trato con la gente hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Nunca fue rudo ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó a un alma sensible una pena innecesaria. No censuraba la debilidad humana, decía la verdad, pero siempre con cariño. Qué bueno aprender eso. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus penetrantes reprensiones. Aprendamos del Cordero que quita el pecado del mundo, del amante y humilde Rabí de Galilea. Y nuestras vidas van a ser diferentes. Recuerden eso. Dios te bendiga.